Muy pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy día de partido, luego haremos la reacción aquí en el canal al Real Madrid Real Sociedad. Así que antes daremos una vuelta por los aledaños del Santiago Bernabéu. Hoy domingo 17 de septiembre del 2023. Así que vente conmigo y acompáñame un día más. Ahora pasaremos por la zona de Castellana para ver esas lamas en la parte inferior de la visera, a ver cómo van quedando, si es que han modificado alguna de ellas. Aquí tenemos también la parte central del lateral oeste, esta fachada del lateral oeste, donde hemos visto estos días, gracias a don Javier, cómo quitaban estas lamas y volvían a colocar las nuevas, ya las reparadas. Ahora cuando pasemos por esa zona lo veremos mucho, pero que mucho mejor. Ahí tenemos la Torre B, vimos en el último partido contra el Getafe cómo colocaban estos carteles informativos, y parece que tenemos las pantallas encendidas. Sí, están las pantallas encendidas de esas tres puertas centrales que tenemos en la Castellana. También lo veremos ahora. Vamos a acercarnos a ver la parte inferior de la Torre B con esas lamas que ya han quitado los adhesivos protectores, y también podemos ver la colocación de esos nuevos domos, esas dos nuevas cámaras 360 grados también en esta zona, al igual que estos nuevos focos que han colocado en la parte inferior de la fachada. Lo iremos viendo en el fondo sur, fondo norte y lateral oeste. También nos acercaremos al lateral este a ver si han colocado en toda esa zona. Y ahí tenemos también esas nuevas lamas que han incorporado en los últimos días en la parte inferior de la fachada, donde aún podemos ver que este hueco sigue todavía sin esas lamas que tienen que ir instalando para cerrar toda esa parte de la piel envolvente en la esquina del fondo sur con concha espina. Así que tendremos que estar muy pero que muy atentos a ver qué es lo que va ocurriendo. Así que en cuanto se ponga en verde nos vamos hacia Castellana. Ahí tenemos las nuevas pantallas en el lateral oeste. Parece que han colocado nuevas imágenes en la pantalla central, están proyectando nuevas imágenes. A ver si luego cuando accedamos al interior podemos verlo mucho mejor, pero la última vez no nos dejaban acercarnos a esas pantallas estas personas de seguridad. Imagino que, claro, lo único que hacen es cumplir órdenes. Uy, qué trajeado. Y también podremos ver cómo han encendido las nuevas pantallas del lateral este, así que vamos a ir poco a poco viendo lo que va sucediendo en el día de hoy, domingo 17 de septiembre. Ahí tenemos esos cordones de seguridad que tienen que hacer antes de que los aficionados accedan al interior, y todo totalmente despejado de maquinaria, de material, para dar paso y dar lugar a un nuevo partido aquí en el mejor estadio del mundo contra la Real Sociedad. Partido muy pero que muy importante. Seguimos. De momento es pronto, ahora mismo son las 6 de la tarde, no han quitado las vallas fijas, como podemos observar, y los trabajadores, los operarios, aún no han pasado por toda esta zona para que los aficionados puedan transitar por los aledaños del Santiago Bernabéu. Desde aquí se ve muy pero que muy bien, con esas casetas que han ido quitando, esas casetas que estaban justamente en toda esta zona, y ya las han quitado porque han rebajado el personal en la obra del Santiago Bernabéu. Mirad qué bien se ve desde aquí, Miren, voy a acercar la mirada un poquito más, creo que no mucho más porque si no es posible que me lo cojan como copyright, así que voy a alejar aquí. Imágenes del Real Madrid por la salida de las bandejas el otro día, ya con el césped, la primera vez que se hacía en la historia. Y ahí en el otro lado, en el otro lateral, pues imágenes para rellenar. Ahí tenemos la fachada oeste, esas nuevas lamas que han ido colocando, ya con el ángulo totalmente reparado y modificado, y ya han ido quitando también esos adhesivos protectores. Bueno, pues seguimos dando la vuelta, match day aquí en el Santiago Bernabéu, y seguimos viendo esas lamas que esperemos que sean de forma provisional, esa posición que tienen en estos precisos instantes, de la parte inferior de la visera del lateral oeste. Aquí no podemos verlo, como por ejemplo desde las alturas, pero bueno, nos podemos hacer una idea de cómo va quedando toda esa zona. Y también el recubrimiento final del Skybar de Castellana, que se puede ver algo desde aquí, pero no de forma clara. Y mirad esa lama, está totalmente separada de esas lamas de cierre.
Esperemos que lo modifiquen y todo ese material quede correctamente. Y antes de cruzar al otro lado, vamos a seguir mostrando en este caso la parte inferior de la visera. Esa es la que hemos visto antes. Y vamos a ir hasta la torre C. Madre mía. Bueno, no han quitado los adhesivos, así que tiene pinta de que van a seguir tocando y trabajando en esas lamas. Es que mirad esta. Nah. Esto no puede ser que se quede así. No puede ser, no. Me niego rotundamente, vamos. Todo preparado, todo listo para el partido de hoy contra la Real Sociedad. Aquí tenemos la fachada oeste del Santiago Bernabéu, la parte sur, la parte central, y ahora nos vamos a la parte norte, ya casi llegando al fondo norte y Rafael Salgado. De momento esas que tenemos en pantalla aún no se las han llevado, están listas, están con los adhesivos protectores totalmente colocados, así que lo único que queda es esperar. Nos vamos hacia el fondo norte. Lateral oeste visto al completo y ahora llegamos a la esquina de la Torre C, esquina con el fondo norte y Rafael Salgado, donde ya sabéis que en la parte inferior, exactamente en este hueco, faltan por colocar esas lamas que cerrarán toda esa zona. Ahí tenemos las otras lamas que han ido quitando también esos adhesivos protectores, esas nuevas cámaras 360 grados o también cámaras domos, y ahí a la izquierda otro de los huecos que faltan por cerrar. Ya tenemos en el soporte del medio ya los nexos totalmente colocados y listos para recibir esas lamas, y aquí en la parte inferior, en esta conexión entre la fachada y las costillas del Clásic Bernabéu, podemos observar que han empezado a colocar y a instalar esas plétinas, y dentro de poco colocarán las pestañas y los nexos. Ahora pasaremos por toda esa zona, dejamos el modo gran angular ahí en la parte superior, como podemos ver toda esta zona de aquí de las viseras de la esquina de la Torre C, fondo norte con el lateral oeste, donde podemos ver que han colocado esas redes azules, ya también los nexos en esas viseras, y dentro de poco ya lo empezarán a tapar. Ahora sí que sí, dale al like, suscríbete, muchas gracias porque somos 50.000 suscriptores y nos vamos hacia el fondo norte. Personal médico, personal de seguridad que ya está accediendo y se está preparando para el show, para el evento, para el partido de hoy contra la Real Sociedad. Hayan puesto otro plano, otro mapa para que la gente no se pierda y sepa por dónde acceder. Esto es lo que hemos visto antes desde la Torre C, ese hueco todavía que no han quitado. Parece que ya está todo prácticamente preparado para que lo cierren. Esquina de la Torre C, y vamos a seguir avanzando. Muchos ya del personal de seguridad, al menos los auxiliares, parece que están en sus puestos. Muchos también están llegando en estos precisos instantes para que les den las indicaciones oportunas los coordinadores. Ahí tenemos las puertas de acceso, puerta 27, puerta 25, en esta no ponen nada. Pasamos directamente a la puerta 29, 31, 33, que la 33 es acceso VIP por el color de esas letras preciosas y bonitas. Y también estos nuevos focos que han ido colocando en la parte inferior de la fachada del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver uno, y en la zona inferior de la fachada han ido colocando más en sus correspondientes lugares. Aquí también han colocado otra, ahí en la parte inferior de la Torre D han colocado otra, y tengo muchas ganas de ver esas pantallas encendidas en la parte central del lateral este, esas nuevas pantallas que han colocado en la zona de acceso al palco de honor. Otro de los huecos que tienen que seguir cerrando. Han ido colocando lamas estos días en mi ausencia, pero no en la ausencia de don Javier. Y ahí podemos ver ya cómo faltan poquitas lamas para terminar con la piel envolvente del Santiago Bernabéu. Y aquí tenemos la última grúa torre que queda viva en la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu y que tiene las horas contadas. Así que nos podemos ir despidiendo de ella y seguimos. Esta es una de las zonas que más duda tenía, a ver cómo quedaba para el día de hoy. Ya sabéis que en los últimos días han estado con las estructuras de acceso en la parte norte de aquí de Padre Damián, así que hoy ya salimos de dudas de cómo van a estar para el partido. A la derecha, justamente al lado de la puerta 53, ahí lo tenemos,
esa caseta de incidencias al público, por si alguien quiere pasarse por aquí, o al menos si quiere saber dónde está ubicada esta caseta. Ahí también tenemos las puertas de acceso, puerta 53, 55, 57, 59 y así hasta la parte central del nuevo edificio. Han ido colocando esas hojas en vertical en la parte superior, en la parte inferior, y en esta zona de aquí, acceso a un restaurante, pues han colocado estas nuevas mámparas y cristales. Ahí, justamente 63, 69, perdón, 61 y 59. Seguimos avanzando. Qué chulo, ¿eh? Como me encanta venir los días de partido al Santiago Bernabéu. El ambiente es diferente. Estás acostumbrado a estar todos los días en modo obra, en modo remodelación, y al final pues estas cosas se agradecen porque sales un poco de la zona de confort. Las excavadoras con esos martillos percutores que han estado demoliendo esa base de hormigón están en la parte de aquí. Por cierto, viva España, están acopiadas aquí, están almacenadas en este corralillo que han hecho de forma provisional, y el palco de honor pues no ha dado tiempo a encender las pantallas. Ahí tenemos el escudo, los dos escudos a los lados, y en la parte central pues palco de honor, donde hoy podremos ver todas las autoridades que pasan por toda esta zona, además que pasan por aquí, aparcan por ahí en el edificio de la Seguridad Social y luego pasan por aquí y ya acceden por este lado. Florentino obviamente pasa por el parking. Seguimos accediendo, gente de la Real Sociedad sin ningún tipo de pudor, obviamente está ahora mismo navegando por el mejor estadio del mundo, y los madridistas somos muy, pero que muy respetuosos. La parte de la tripota en su parte inferior, así es como va quedando, así es como está a día de hoy, domingo 17 de septiembre del 2023. Y seguimos avanzando hacia Plaza de Sagrados Corazones, donde dentro de muy, pero que muy poquito vendrá ya el autobús del Real Madrid. Bueno, falta una hora todavía, pero bueno. Y a ver si podemos subir la mirada por aquí. Mira todo el material que hay acopiado, tienen que seguir trabajando en toda esta zona, todo lo que falta. Pero bueno, han avanzado mucho este verano. Aquí tenemos la zona de Plaza de Sagrados Corazones, aún no ha venido el bus, como hemos comentado antes, la gente ya esperando. Tenemos una de las entradas también para zonas VIP, por eso vimos cómo creaban esa estructura en la parte central de Plaza de Sagrados Corazones. Y ahí tenemos el lateral este desde Plaza de Sagrados Corazones. Ahí en la parte superior también han ido colocando esas redes azules para terminar de tapar todas esas zonas, con los nexos ya colocados, a falta de colocar también las lamas de la piel envolvente. Bueno, pues vamos abandonando Plaza de Sagrados Corazones, siempre cruzándonos con pedazo de cracks que ven aquí el canal, y vamos llegando también al Fondo Sur y Concha Espina. Última parada, porque obviamente no podemos hacer el Tour Bernabéu ahora, está cerrado, siempre cierra 5 horas antes del evento, en este caso del partido. Ahí podemos ver también a los pedazos de cracks ya en sus posiciones para velar por la seguridad de los aficionados durante el partido. Y vamos a ver cómo está quedando también el fondo sur del estadio Santiago Bernabéu. Como ya bien sabéis, este hueco de aquí, de la Torre A, va muy, pero que muy rezagado, muy retrasado, y por lo tanto tendremos que esperar un poquito más a que coloquen los nexos, las pestañas, y terminen de instalar y colocar esa piel envolvente con las lamas. Así que tendremos que esperar un poquito más. Ya sabes, mira lo que estoy haciendo. Mira, mira. Zapatillas de Deportes Moya. Estoy andando. Ya sé que alguno me va a hacer la gracia y me va a hacer el vacile de lo de Deportes Moya, pero por esto estoy andando. Estoy caminando, sí, estoy caminando. Descárgate las aplicaciones que te pagan por andar. Te la dejo en la cajita. Bueno, te las dejo más bien en plural. En la cajita de la descripción, Macadam y WeWork. Con el código de patrocinio puedes obtener una ayuda, tienes una ayuda para el inicio con estas aplicaciones. Ahí podemos ver cómo están en estos precisos instantes. Son las 6:25, una hora antes de que venga el bus es cuando empiezan a retirar estas vallas ya para que los aficionados puedan pasar por aquí.
Y con estas impresionantes imágenes de la fachada sur del Santiago Bernabéu, me despido en el día de hoy. Luego haremos vídeo reacción al Real Madrid y Real Sociedad aquí en el canal, así que ya sabes, luego lo subimos y te recomiendo que lo veas porque siempre son muy, pero que muy divertidas. Recuerda dejar el like y suscribirte. Nos vemos pronto. Chao.